的吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午它为主角。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy la única hoy en saludarlos. Soy la única en saludarlos esta tarde, pero no estoy sola. Muy pronto va a estar conmigo en esta mesa mi compañero Gabriel Fuchs, por supuesto. Franco Metaza, que completa esta hermosa mesa, nos está escuchando desde la lejanía, así lo voy a decir. Una lejanía a la que lo llevaron sus actividades profesionales. No estoy sola porque tengo un equipazo que está trabajando a destajo. Los estoy viendo. Hola, equipo, ¿cómo estamos? Pero sí, me saludan y todos, son hermosos. Y no estoy sola porque están ustedes. Ustedes que nos están acompañando todos los miércoles a partir de las 18 hasta las 19:30. Bueno, pequeños caprichos o ventajas o oportunidades de ser quien va a abrir sola este programa. Voy a empezar de una manera distinta. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Con incluso una infidencia. ¡Opa! Esto es un programa de política internacional y ya vamos a ir a nuestros asuntos, no se preocupen, pero le quiero contar que acabo de tener una charla muy hermosa con alguien llamado Horacio, que es taxista. A Horacio, si nos está escuchando, lo saludo, lo invité a sumarse a nuestra audiencia. Sabía del Café de los Patriotas, que está en esta esquina, no sabía la radio todavía. Así que le dije, Horacio, súmate, vení, que estamos hablando de política internacional y en esta radio se habla de muchas cosas. No solamente lo que sucede en el mundo, sino también, y por supuesto, lo que sucede acá en la Argentina. Así que si estás conectado, si nos estás escuchando, Horacio, este saludo es para vos. Hermosa charla, les estaba diciendo. No importa tanto los pormenores del intercambio que tuvimos, pero sí les puedo contar y les puedo compartir cómo fue nuestro derrotero. La charla, y de manera absolutamente casual, pero empezó hablando de esta esquina del barrio de la Paternal y nos fuimos de a poquito intercambiando ideas y cosas, charlando. Terminamos en la Franja de Gaza. ¿Me pueden creer? Desde acá, desde esta esquina, desde este lugarcito, que es un puntito en el mapa del mundo, nos fuimos hasta Medio Oriente y en ese largo recorrido estuvimos hablando de mil cosas. Bueno, ¿saben por qué estoy trayendo esta anécdota a la mesa? Porque Sin Pasaportes es esto. Es la esencia del programa. Me permito decirlo sin que estén acá mis compañeros, pero me otorgo el derecho a decir que esta es la esencia de Sin Pasaportes. Pensar, viajar desde esta esquina del mundo hacia el mundo. Y hoy nuevamente vamos a estar viajando y bastante. Lo más difícil, me parece que ya lo he dicho, pero lo más difícil para nosotros es elegir dónde poner la mirada. Y tal vez para ustedes también. ¿Qué estoy viendo en los zócalos, por ejemplo, en pantalla en este momento? Lusto cierra la campaña en la boca. Hay mil noticias todo el tiempo para prestarle atención. Y a nivel mundo, ni hablar, ¿no? Así que hoy nuevamente hemos elegido un temario específico, que no es exhaustivo,
pero que habla de algunas de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, vamos a hablar de la reversión democrática que se está viviendo en Estados Unidos. Es un término poco usual para hablar de algo, sin embargo, que está bastante difundido y que es la deriva autoritaria. Lo que vaya a pasar en Estados Unidos va a tener su derrame, va a tener sus consecuencias, ya las está teniendo acá en el continente, acá en el barrio y en el mundo. Así que vamos a poner el ojo sobre esa deriva autoritaria bajo esta segunda gestión de Donald Trump. Que incluye la persecución de los inmigrantes, la militarización de ciudades demócratas, la forma en que Donald Trump viene atacando a la prensa, a la libertad de expresión. Bueno, no es solamente asunto de los yanquis. Es un asunto de los yanquis que también estamos viendo mucho más cerca. Que incluso algunas que otras cositas se parece a lo que está sucediendo acá. También vamos a contar con un entrevistado en piso. Sí. No quiero decir el nombre. Tenemos cábala, sí, es la cábala de la radio. Tenemos un entrevistado que tiene que llegar a horario, sentarse acá en la mesa, cruzamos los dedos siempre para que llegue a tiempo, para que llegue a tiempo. Pero vamos a tener un entrevistado y un gran entrevistado para analizar cómo cambió la política exterior argentina bajo la gestión, esta vez, de Donald Trump, no, de Javier Milei. Y un poquito de Donald Trump también. ¿Cuáles son justamente las implicancias de la nueva administración estadounidense, la de Trump, y cómo se van reposicionando actores clave como son Rusia, China, también América Latina como conjunto, ¿no? En un escenario de muchas tensiones, y vamos a tratar de reflexionar sobre el rol del sistema internacional. Por supuesto que en ningún momento de esta próxima hora y media nos vamos a olvidar de que están pasando muchas cosas, tensiones en el Caribe, la amenaza de Estados Unidos por parte de Estados Unidos a Colombia, a Gustavo Petro, a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Siguen atacando lanchas de pesqueros en el Caribe, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en Perú, donde acaban de decretar otro estado de excepción. No nos olvidamos que tenemos un nuevo presidente en la región también. Rodrigo Paz ha sido, claro, y sí, ha ganado en las urnas en Bolivia. La derecha ha ganado, es el fin de un ciclo. Eso también lo vamos a tener presente. Vamos a tener presente que sigue habiendo dos y mucho más, pero dos conflictos que están de alguna manera llevando a reordenar el tablero global en Ucrania, por supuesto, y también en Medio Oriente en particular. Ya no es un conflicto, es un genocidio, pero en la Franja de Gaza, con la mano metida de Estados Unidos, por supuesto. Así que con todo esto presente vamos a bucear y encontrar nuestro propio camino. Bienvenidos entonces y bienvenidas a un nuevo Sin Pasaportes. Sin Pasaportes, un programa internacional. Viajamos a Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump optó por la escalada, más agresivo, más amenazante, más intimidante. Trump quiere ir rápido, quiere ir a fondo. Y no cabe la menor duda que el tono de su gestión es claramente autoritario. Es autoritario. Estados Unidos está viviendo una deriva autoritaria. Y esa deriva no se manifiesta en una sola medida, sino que se manifiesta en un conjunto de medidas, lo que a veces hace más difícil también leerlo. A modo de introducción y también a modo de ejemplo, les traje un informe del diario estadounidense The New York Times. Vamos a estar compartiendo las imágenes y yo les voy a explicar o les voy a transmitir la esencia, ¿no?, de ese informe. Habla de la patrulla fronteriza que ha dejado en Estados Unidos la frontera y se ha instalado en ciudades, en este caso, en la ciudad de Chicago. Cientos de agentes
actúan de la patrulla fronteriza, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Actúan junto al ICE, lo que conocemos por su sigla, I latina, CE, ICE, que es el Servicio de Inmigración. El que viene el brazo ejecutor de la política migratoria muy agresiva que lleva adelante Donald Trump, ¿no? Esas redadas masivas, seguramente hayan visto imágenes. Bueno, trabajan en conjunto, patrullando barrios, vigilando inmigrantes, con operaciones al estilo militar. Al estilo militar, que se viralizan en las redes sociales y eso ellos mismos lo buscan, no solamente que los filman y los denuncian, sino que ellos mismos se proponen mostrarse de ese modo, ¿no? Como si fueran esos trailers de películas de acción. Bueno, igualito. Para los que nos están escuchando pero no están viendo las imágenes, los invito a que se sumen a la transmisión por el canal de YouTube porque ahí estamos compartiendo algunas de esas imágenes. Bueno, en el marco de ese informe habla Mac, que es un agente de la patrulla fronteriza, cuenta que ahora la frontera, dice él, está en todas partes de Estados Unidos. Esto es bajada de línea de la Casa Blanca a la patrulla fronteriza, no cabe la menor duda. Dice, durante años no hicimos cumplir nuestras políticas fronterizas con la rigurosidad necesaria en la frontera, así que hoy estamos en la frontera. Dice él, estando en Chicago, a kilómetros y kilómetros y kilómetros de la frontera donde habitualmente labura. Mark se defiende, el entrevistado, ¿no? Se defiende de ser soldado de la Gestapo, utiliza él mismo, ¿no? Esas palabras, como algunos medios lo pintan, al mismo tiempo, y ahí radica una pequeña ironía, me parece, al mismo tiempo que se dice adicto a la adrenalina. Queremos acción, dice él. Queremos persecuciones a pie, persecuciones en auto. Eso es lo que todo agente quiere hacer. ¿Y saben qué? Donald Trump les permite cumplir el sueño. Bueno, lo que vemos en la ciudad de Chicago es apenas un ejemplo, les decía, ¿no? No es toda la historia, es parte de la historia. Pero ahí yo me voy a apropiar de esas palabras, porque el informe dice es un adelanto de la deriva autoritaria en Estados Unidos, una fuerza que solía operar solo en la frontera, ahora con presencia y autonomía dentro de las ciudades, reforzada por un discurso de ley y orden, que es el discurso que viene teniendo la administración de Donald Trump, y una narrativa mediática cuidadosamente construida, ¿no? Porque están muy presentes en las redes sociales y en medios de comunicación afines. Bueno, con ese mismo espíritu les propongo que escuchemos ahora la palabra sobre la deriva autoritaria, ¿no? En Estados Unidos, la palabra del gobernador del estado de California, Gavin Newsom. It is about the United States of America. He doesn't believe in that. He believes in the red states. He's going after. He's a war. He's a wartime president. He's the head of a war party. War on women. War on voting rights. Está hablando entonces el gobernador de California. Traje esta palabra en particular porque además de ser gobernador del estado de California, es una de las voces más sonantes, de mayor peso, de mayor volumen o músculo, digamos. Entre todas las voces del concierto de voces opositoras a Donald Trump y a la gestión que viene teniendo. Bueno, tomando en cuenta igual que los demócratas, por supuesto, participaron de la construcción del escenario que hizo posible, ¿no?, la llegada de Donald Trump al poder, por supuesto. Pero bueno, ahora algunos demócratas al menos se reordenan. No es la única voz, pero es una voz de peso. ¿Qué dice concretamente en este fragmento que recién escuchábamos? Se trata de Estados Unidos. Él, hablando de Donald Trump, no cree en eso. Cree en estados republicanos. Y hay una guerra, porque es un presidente en tiempos de guerra. Es el líder de un partido bélico. Guerra contra las mujeres, dice en esas declaraciones, guerra contra el derecho al voto, guerra contra los hispanos, guerra contra este estado, refiriéndose al estado al frente del cual él gobierna, ¿no? Guerra contra las instituciones y guerra incluso contra la historia.
Porque, claro, no solo está sucediendo acá en Argentina. En Estados Unidos están queriendo reescribir también la historia. Se meten incluso en los museos para cambiar la historia. ¿Quiere un premio Nobel de la Paz? Pregunta él, porque esto fueron declaraciones anteriores al premio Nobel de la Paz que finalmente, bueno, dieron a María Corina Machado, que esto es para una columna aparte, ¿no? Lo que vale el Nobel de Paz hoy en día. Pero bueno, eso es lo que va a decir desde Alaska, pregunta él, donde tenía en ese momento Donald Trump previsto una cumbre con Vladimir Putin que no dio los resultados que esperaba. ¿Qué es el gran hombre que intenta? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Que es el gran hombre que intenta conseguir la paz en serio cuando está en realidad llevando la guerra al pueblo estadounidense, poniendo a los militares en las calles, no en Bagdad, no, sino desplegando soldados acá contra su propio pueblo. Bueno, a esa enumeración, ¿no?, de ataques por parte de la administración de Donald Trump podríamos también agregar la arremetida contra la libertad de prensa y libertad de expresión. Que ahí tenemos una cantidad de ejemplos. Yo les traje uno por cuestiones de cronología, porque es el ejemplo más reciente que ocurrió hace apenas unos días. Ya no está hablando el gobernador, les estoy hablando yo, aunque estemos escuchando su voz de fondo. Pero el ejemplo más reciente ocurrió hace apenas unos días cuando se presionó a los periodistas para que aceptaran nuevas normas que los obligarían a no tener. Podemos sacarlo a Gavin, ya está, porque lo estamos escuchando y me hace interferencia en lo que les quiero contar ahora a los oyentes. Entonces, el ejemplo más reciente es de apenas hace unos días, cuando se presionó a los periodistas para que aceptaran nuevas normas que los obligarían a no obtener ni utilizar ningún material que no estuviera autorizado primero por el Departamento de Estado, incluso si se trataba de información no clasificada. Estamos hablando de información del Pentágono. Le dijeron, chicos, ¿quieren utilizar alguna información, aunque sea no clasificada? Primero tienen que pedir permiso. Y además formularon una amenaza. Dijeron, si no acatan las reglas, entonces les vamos a sacar las credenciales, que es lo que permite el acceso y permite trabajar en el Pentágono. Bueno, casi todos los medios autorizados a trabajar allí para justamente cubrir, digamos, las noticias, la información del Departamento de Defensa, ¿no?, el Pentágono, el Departamento de Defensa, se negaron a firmar. Incluso, para decir hasta dónde llegó, canales como Fox News, que son absolutamente afines a la administración de Donald Trump. Es en contra de todo esto que millones de personas el fin de semana pasado, y no sé si les habrá llegado algún tipo de imagen, pero se movilizaron por todo el país. A lo que Donald Trump respondió de una manera que me parece lo pinta a él de cuerpo entero y no a los manifestantes. A lo que Trump respondió con un video generado con inteligencia artificial donde se lo ve al mando de un avión de caza, un bombardero. Lo voy a decir así, de forma llana, porque es lo que es. Lanzando mierda sobre los manifestantes. Porque eso, literalmente, Donald Trump, y perdón nuevamente, pero se caga en aquellos que piensen distinto. No es tan alejado a lo que también estamos viendo acá, ¿no? Digo, acá hay varios puentes que son para tomar en cuenta. No sé qué diría Noam Chomsky, por ejemplo, en este momento de los Estados Unidos, aunque bastante nos ha dejado antes de su partida para pensar el presente. Pero bueno, yo les traje para terminar, y ya vamos a ir cerrando con esto, una nota. Tal vez alguna vez la haya mencionado, la he mencionado en otros lugares porque me parece muy interesante y aporta al debate que estamos teniendo o que deberíamos estar teniendo. Es cómo se desmoronan las democracias. Una entrevista de Patrick Iber a Adam Przybylski, que es un politólogo de origen polaco, uno de los mayores teóricos de la democracia, y explica, fue publicada la traducción en Uso, ¿no? Nueva Sociedad, un portal que recomiendo. Dice que lo que está corriendo hoy en Estados Unidos ya no encaja con los viejos modelos de colapso democrático. No hay golpes,
ni fechas que marquen un quiebre, sino una degradación lenta. Gobiernos que conservan las formas, pero vacían el contenido. Y esto es lo que llama él reversión democrática, ¿no? Cuando la oposición deja de poder ganar, los tribunales pierden autoridad y el Ejecutivo se vuelve intocable. Él lo explica con mejores palabras, yo lo estoy resumiendo acá. Durante años, los politólogos creyeron que eso no podía pasar en países ricos, en países con instituciones aparentemente sólidas, y vamos a ver cuán sólida, ojalá sean muy sólidas frente a esa embestida autoritaria. Pero Trump demostró que sí, todo se puede. Perdió una elección y se negó a aceptarlo y volvió a la Casa Blanca. Hoy gobierna con un aparato institucional cada vez más subordinado. Bueno, Prigozhin teme en esa nota, en esa entrevista, según su diagnóstico, si los republicanos retienen el Congreso, que Trump quede liberado de cualquier límite avance hacia un poder abiertamente dictatorial. Porque en este momento los republicanos están alineados, si bien hay algunas voces disidentes, principalmente están alineados detrás del jefe, que es quien gana en las urnas y es quien gobierna y está nuevamente en la Casa Blanca. Dice que las políticas económicas de su gobierno pueden empobrecer a millones, pero si esos millones no votan o son parte de su base, entonces el daño electoral será mínimo. Entonces Trump puede culpar a enemigos externos y mantener la cohesión interna. Para cerrar, y nosotros también vamos a cerrar este viaje de Estados Unidos con esta cita, lanzaba una advertencia, dice que ni el trumpismo ni la oposición demócrata ofrecen hoy una visión de futuro, que me parece en esto radica uno de los grandes desafíos de los progresismos, de las izquierdas, del campo nacional popular, incluso es ofrecer una visión de futuro. Él dice, MAGA, que es Make America Great Again, el movimiento, ¿no?, que encabeza el propio Donald Trump, no tiene proyecto, solo resentimiento. Y el Partido Demócrata apuesta a que el desastre se derrumbe solo. Y concluye finalmente con estas palabras: para restaurar la democracia, primero hay que reformarla. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18. Sí, tengo el placer de darle la bienvenida a Gabriel Fuchs. Gabriel, ¿cómo estás? Hoy, aquí estamos, llegamos en paracaídas, pero llegamos. Llegó corriendo, ustedes no lo vieron, pero yo lo vi, estaba corriendo. Atravesando la furia de la ciudad de miércoles a las 18 horas. No es un buen horario para eso. Gabriel, te estuvimos extrañando. Hay un tema que no he tocado todavía y que sin embargo amerita nuestra atención. ¿Qué pasa? Silla, juego de silla en el gobierno, en la Ministerio de Exteriores. Bueno, ha renunciado el canciller. Sí, el así día de es. hoy. Un canciller Werten que llegó con grandes, con los brazos muy extendidos y con mucha ampulosidad. La fue bajando a lo largo de los días. Fue hace 4 meses que viene diciendo que ya tenía un listado de temas para acordar, para acuerdos comerciales con Estados Unidos que nunca se vieron. Lo acusan en el gobierno de 2 dislates muy grandes, uno la famosa fiesta de Mar-a-Lago, aquella en la cual Trump apareció y desapareció y fue una de las fotos ridículas que cuando se haga la antología va a aparecer. En el álbum. En el álbum. De la vergüenza. Y la otra es, bueno, la del otro día, la inexistencia de información sobre que esta era una elección de segundo término, no una elección presidencial. Entre otras cosas, por supuesto también están las tensiones, las internas, los lugares a ocupar. A Werten lo acusan de tener buena relación con los demócratas. Esa es otra de las acusaciones. Es un poco gracioso, ¿no? Porque en realidad un buen canciller y un buen embajador debería tener nexos por lo menos con la mayoría de los actores, no solo en Estados Unidos. Es su rol. Es su rol. Pero bueno, ahí se va. Volverá a su actividad privada, de la cual fue uno de los principales aportantes de La Libertad Avanza, luego de haber tenido un paso exultante también de aclamación hacia el peronismo y hacia el kirchnerismo en su momento. Así se irá como otro de los personajes que han pasado sin pena ni gloria en una política exterior. Ya no es una política exterior, una intervención directa del sistema financiero norteamericano
dentro de nuestra... Pero que por suerte, como en Argentina siempre hay resistencia. Sí. A veces son los trabajadores, a veces son los estudiantes, a veces son los campesinos. Bueno, ahora el que resiste es el sistema financiero argentino, que en vez de llevársela, hoy se están peleando contra la pesificación del dólar en la economía argentina. ¿Qué momento estamos viviendo? Gabriel, un comentario más, pero ¿cambian los nombres? No creemos que vaya a cambiar igual nada de la política exterior argentina bajo el gobierno. La política exterior va a cambiar porque este formato va a entrar rápidamente en crisis, más allá del resultado electoral. Esto es un rescate solo financiero, no hay ninguna... Estamos además con 4 o 5 escenarios al mismo tiempo que se están jugando, en los cuales... si el gobierno no toma decisión rápidamente... ¿Pero lo ves en condiciones como para cambiar No, y veo muy mal a nuestra Cancillería. Ahora vamos a tener un experto en estos temas, pero veo muy mal, muy falta de respuesta, y además una Cancillería a la que le cerraron el egreso de alumnos del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, donde los diplomáticos, muchos de ellos, están atemorizados por una verdadera... un terrorismo interno que se hace sobre sus acciones, casi persecutorio en algunos casos. Sí. Así que no, yo creo que este barro en el que se han metido es de alta complejidad y les va a costar mucho salir. Y bueno, están hablando ya de cambios, inclusive en el Ministerio de Economía, lo cual estaría demostrando... Este no debería ser el último ni único cambio en el gabinete. Así es. Bueno, Gabriel está acá entonces, y también está acá nuestro entrevistado, lo vamos a recibir en instante. No se vayan, quédense con nosotros, y si están acá escuchándonos o viéndonos, pónganle me gusta, un comentario, los estamos leyendo. Sin Pasaportes, un programa internacional. Nos proponemos nuevamente mirar el mapa global desde América Latina, desde Argentina, en un mundo en plena reconfiguración. Y hoy tenemos el placer en Sin Pasaportes de recibir a Pablo Tetamanti, ex vicecanciller, ex embajador en Rusia, con una trayectoria que lo ubica en el corazón de los grandes debates internacionales de la última década. Desde el conflicto en Ucrania, como para dar ejemplos, hasta los desafíos actuales del multilateralismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y cualquier aporte que yo pueda hacer, siempre estoy dispuesto. Voy a empezar con lo que es la política exterior argentina. Vamos a empezar acá, en el barrio, para después seguir viajando. ¿Cómo observas el giro que está tomando la política exterior bajo el gobierno de Javier Milei? Creo que uno tiene que partir de la base que la política exterior es una continuación de la política interior. Es muy difícil que uno tenga una política exterior que tenga nada que ver con la política interior. Y claramente este gobierno tiene una obsesión con 2 o 3 temas, y eso lo exporta hacia afuera con 2 o 3 actores que les parece que pueden jugar en eso. Al hacer eso, la visión, yo diría, es bastante mediocre. Estamos en un mundo muy cambiante, muy difícil, que hace que tengamos que tener un mejor conocimiento de lo que está pasando. América Latina no es la prioridad que era en otra época a nivel global, y por lo tanto va a ser responsabilidad nuestra que se nos valore. Si nosotros no conseguimos que América Latina sea valorada, vamos a pagar las consecuencias de eso. Y las discusiones no nos involucran. Se menciona, cuando se habla de política exterior, qué pasa con Trump, qué pasa con Ucrania, qué pasa en el Medio Oriente. Todas esas 2 cosas son muy importantes, pero nadie se pregunta qué pasa en América Latina. Y cuando uno mira la región, la verdad que la está pasando mal. Pero la está pasando mal en algo que no trasciende al mundo entero. Y por lo tanto, si no nos ocupamos nosotros de lo nuestro, nadie lo va a hacer. Creo que ese es el principal error de este gobierno. Sí, quizás, ¿qué tal, Pablo? Bueno, un placer, siempre hemos trabajado juntos y ya nos conocemos hace muchos años. No, quizás en la región lo que trasciende a partir de la política de Estados Unidos, ahora sí un poco Milei, porque esto es un experimento muy bizarro lo que está sucediendo, el experimento de especificar al dólar, ¿no? Es decir, de invertir lo que nunca había sucedido, aunque había habido operaciones de rescate del Tesoro de Estados Unidos en etapas anteriores, ¿no? El caso de México, el caso de Uruguay con la crisis argentina,
esas operaciones no tuvieron nunca la dimensión política esta. Y el otro tema por el cual la región, sin duda, es muy visibilizada es por el 50% de aranceles que se impuso a Brasil, la situación que eso genera, es decir, un neointervencionismo, ¿no? Es decir, algunos en forma directa, aceptado por sus gobiernos, y otros a través de la imposición de aranceles por cuestiones políticas domésticas. Esto es muy novedoso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Creo que es novedoso, pero de vuelta me gustaría que nosotros lo viéramos eso en perspectiva. ¿Cuán importante es esto para Estados Unidos? Estados Unidos están involucrados en este momento en una lucha de otro tipo. Y América Latina, ellos un poco lo dan por descontado, que lo único que les molesta a América Latina es que le traigan algún problema. ¿Cuál es el problema que le puede exportar América Latina en estos momentos a los Estados Unidos? Narcotráfico, tráfico de personas, eventualmente al cobijar algún tipo de terrorismo. En eso se meten. ¿Qué pueden extraer de América Latina? Y algún producto que no puedan conseguir en otro lado. Y por supuesto, en la pelea que están teniendo ellos, que es de otro nivel, y con China, involucra a los BRICS, involucra a la India, involucra eventualmente a Europa, América Latina no figura. Entonces yo creo que muchas veces nosotros mismos nos fijamos nuestro propio destino en la relación con Estados Unidos. En otras palabras, Argentina se dibuja frente a Estados Unidos como se le da la gana. Creo que hay un margen de libertad para moverse de otra manera, y creo que no es necesario moverse de la manera que nos estamos moviendo. Y creo que la Argentina merece mucho más que simplemente ir a chuparle las medias al presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos tiene en la cabeza otra cosa. O sea, la Argentina ha perdido ese margen de libertad bajo la gestión de Javier Milei por las rupturas con líneas, por ejemplo, diplomáticas históricas, posicionamiento fuera, digamos, de los intereses del Estado argentino. Absolutamente. Argentina es un país que hace no mucho tiempo era admirado por muchas cosas. Si nosotros vamos a reducir a la República Argentina exclusivamente al sector financiero y a cuáles son las dificultades del sector financiero, nosotros tenemos un problema muy grave. Pero eso es mirar al mundo solamente desde el punto de vista financiero. Todo el resto este gobierno no le da importancia, pero no son temas menores. La manera en que la sociedad argentina se ha formado, la manera en que se han integrado descendientes que han venido de distintos lugares del mundo, donde sus parientes se están matando, no es un tema menor, porque acá la gente no tiene que introducir esos conflictos que nos son ajenos. Y sin embargo, acá hay nietos, hay bisnietos de mucha de la gente que hoy en día no se pueden poner de acuerdo. Entonces, cuando vemos eso, la Argentina ha hecho un gran paso adelante. Hay cosas que, no sé, ahora le pusieron la palabra woke, no me interesa cómo lo quieran llamar, eso es para denigrarlo, pero la República Argentina, en derechos humanos, tiene un nombre que es único a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Argentina no sale con el dedo a marcarle a los países que creen que violan los derechos humanos. Somos prácticamente la única experiencia de un país que se autoadjudicó el haber hecho los horrores que hicimos entre argentinos. Juzgamos a los argentinos con la legislación que había cuando esos delitos se cometieron. Juzgamos a los que eran culpables con los tribunales, y ahora simplemente vamos a otros países que están con los mismos problemas y decirles: no hagas lo que hice yo, mirá cómo me fue. Pero no le decimos: vos sos alguien para denigrar, como muchas veces dicen otros países que defienden los derechos humanos, y es como si se hubieran olvidado que en su historia tiene más de una página negra. Y en eso Argentina tiene un nombre que no tenía antes y que no tiene otro. Pablo, vos tenés mucha experiencia en el multilateralismo, en el sistema de los organismos internacionales, en las posiciones conseguidas y cómo y lo que cuesta fijar una posición, sostenerla en el tiempo. ¿Qué pensás de los retrocesos? Mencionabas el tema de derechos humanos, bueno, ahí es un claro... Le decía el otro día, teníamos una conversación con Fernando Yepes Lazo, que lo conocerás, que fue embajador acá, que por la votación de Ecuador, Argentina estaba a la derecha de Noboa, ¿no? Porque Ecuador al menos se abstuvo en la votación sobre el reconocimiento a los dos estados. Más allá de hablar sobre todas las cosas, en todos los temas hemos retrocedido claramente. ¿Cómo se recupera esos espacios? ¿Qué va a pasar? ¿Es fácil recuperar o es simplemente un cambio de gobierno? ¿Volvemos para atrás?
o eso quita una credibilidad y que complejiza mucho la subida posterior? Hay dos cosas. Creo que tenemos que ser conscientes que el sistema multilateral está pasando por una grave crisis. Mi teoría apócrifa, la he repetido muchas veces, y digo apócrifa porque no la he probado en ninguna parte, pero sí la sigo teniendo, es que en realidad la Guerra Fría hizo que las instituciones generadas después de la Segunda Guerra Mundial sobrevivieran más tiempo del que normalmente hubieran sobrevivido, y estiraron sin modificarse demasiado su tiempo. Cuando terminó la Guerra Fría, empezó a notarse que esa organización, que había sido creada para 54 países, no le resultaba a los 150 y pico que había en su momento, 193 miembros de Naciones Unidas hoy, donde un montón de actores no tienen nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿La vieron por televisión o eran países que ni siquiera habían sido todavía independizados? Entonces, de golpe se le pide a la organización internacional que conteste dónde vemos nosotros los errores. Uno, y el principal, Naciones Unidas, el eje central es la paz y la seguridad. ¿Quién es el órgano que debe cumplir eso? El Consejo de Seguridad. Le pido a la gente que trate de recordar una resolución del Consejo de Seguridad en los últimos 10, tal vez 20 años, donde haya tomado una decisión, no una declaración, una decisión que haya puesto final a una guerra. Eso es la parálisis del órgano principal de las Naciones Unidas. No, hay fracasos concretos, como el caso de Ruanda en su momento, que fue fundacional de muchos debates, ¿no?, que surgieron de ahí, ¿no? Y lo vimos con toda la situación que se produce en África, Ruanda, Burundi. ¿Qué es lo que pasaba? No le interesaba a los países centrales, ya no había una guerra fría, no necesitaba ninguno de ellos tener a nadie de su lado, los dejaron que se mataran, y se mataron muchas centenas de miles de personas con machetes. Entonces no hace falta una bomba nuclear cuando el desastre está ahí. Y eso nosotros lo podemos repetir, lo estamos viendo ahora en Medio Oriente. No hay un fin para Medio Oriente en una guerra que empieza antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es de ahora. Realmente uno no puede decir que esto empezó hace X cantidad de años. Lo mismo estamos viendo nosotros en otros conflictos que no se le pone fin. Y los países resuelven los problemas entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno se pone a pensar en cualquier conflicto internacional reciente, lo resolvieron un grupo de países. Buenos, malos, mejor o peor, pero no recurrieron a Naciones Unidas. Un ejemplo claro es América Latina. ¿Cuándo fue la última vez que América Latina fue al Consejo de Seguridad a pedir que tome una decisión sobre una confrontación entre los países latinoamericanos? Preferimos arreglárnoslas entre nosotros. Yo empiezo con paz y seguridad, pero ¿puedo seguir con la parte económica? Y hacemos una larga lista. Se nos cae la Organización Mundial del Comercio. Hablaste vos de derechos humanos. Se nos cae derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. ¿Dónde quedó todo eso? Entonces lo que vemos nosotros ahora es una parálisis que llevó hasta organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, criticada por todo el mundo por mil razones, cuando les decía, bueno, esta es científica, por lo menos acá no nos vamos a meter. Pero en este momento el sistema multilateral está en una grave crisis. ¿Argentina está haciendo algunas votaciones que lo deja solo? Sí. Lo que creo que la historia va a jugar a favor nuestro es que todo esto que está pasando ahora va a pasar a la historia. Y con eso también van a pasar las votaciones, que no entiendo por qué la Argentina tiene que romper con largas tradiciones en temas en donde teníamos principios muy asentados, no simplemente porque somos filantrópicos. Yo creo que nosotros tenemos que verlo, hasta si lo miro desde el punto de vista absolutamente egoísta. A la Argentina le conviene que haya un sistema multilateral que funciona, porque si acaban a ganar los más fuertes, Argentina no es el más fuerte. Entonces, si nosotros no tenemos reglas de juego claras, si no le podemos pedir a la gente que se comporte como debe, nosotros vamos a tener problemas muy graves. Por eso es que nosotros creamos y generamos una serie de instituciones internacionales que fijaban reglas en las que la Argentina pudo crecer. Claro. Si no, esto va a ser la ley del más fuerte. Que tal vez esa es la diferencia que uno podría marcar entre, por ejemplo, un Donald Trump y un Lula. Un Donald Trump que pide la destrucción del multilateralismo y sus organismos, y un Lula que es muy crítico del sistema, pero lo que pide es una reconfiguración, digamos, en esa mesa de poderes. Aprovecho que mencionaste algunos conflictos que entiendo yo
son muchas las guerras, lamentablemente, en el globo, algunas de las que ni siquiera se habla, como en Sudán, por ejemplo, y otras que despiertan cierto consenso, al menos sobre el hecho de que podrían ser decisivas en la reconfiguración del tablero global, como lo que sucede en Medio Oriente, la cuestión más específica del genocidio en Gaza de estos últimos meses y el conflicto en Ucrania. Para empezar, me gustaría también, apelando, ¿no?, a tu experiencia como embajador en Rusia, yo creo que empezaste en el cargo coincidiendo con la anexión de la península de Crimea, ¿no? Por 2014, un poco después. ¿Cuál debería ser, según tu lectura, y tomando en cuenta eso mismo que decías, ¿no?, de los intereses de la Argentina, cuál debería ser la postura de la Argentina en relación a ese conflicto? Hay una cosa que está clara. El conflicto entre Ucrania y Rusia no involucra a la Argentina y nada de lo que ocurra ahí nos va a beneficiar. Entonces a nosotros lo que nos interesa es que depongan las armas y tengan una paz duradera. Todo lo que la Argentina pueda hacer para que los países que se están confrontando dejen atrás la guerra, Argentina lo tiene que apoyar. ¿Por qué? Porque el conflicto en sí mismo no le trae nada a la Argentina. Digo esto no simplemente porque soy una buena persona y me gusta que la gente se pelee. Es que si uno conoce la historia, uno sabe quiénes son los ucranianos, uno sabe quiénes son los rusos y uno sabe que ninguno se va a rendir. Se van a seguir peleando durante la noche de los tiempos y van a seguir matándose entre ellos. Entonces la comunidad internacional, cuando aviva este conflicto, no le está haciendo ningún favor a ninguno de los que están involucrados en el conflicto. En la Argentina nosotros tenemos una comunidad que no se sabe si son 250.000 o 300.000 descendientes de esa región. Para nosotros rusos, pero en realidad no son rusos. Sí, igual, la gran mayoría de ellos igual son, que los turcos, ¿no? Son porque eran los pasaportes que traían. Sí, claro. Y los turcos venían con el pasaporte del Imperio Otomano, pero en realidad hoy en día no se reconocen como turcos. Bueno, los rusos, había una enorme proporción de ellos que son ucranianos. Entonces, cuando uno mira esto, uno tiene que recordar la historia. Cuando Argentina quería ser miembro fundador de Naciones Unidas, estaba toda la cuestión que la gente que estudia un poco de historia sabe. La Argentina se le cuestionaba que no había declarado la guerra a tiempo, que fue muy tarde cuando lo hizo, que ya prácticamente estaba terminada y que no merecía ser miembro fundador. Esa discusión se supera, pero se supera salvo para Stalin. Porque Stalin dice, pero este es otro voto capitalista. Entonces, si llegan a entrar en Naciones Unidas, va a haber alguien del otro lado del mostrador. A mí no me cierra esto. El arreglo final fue que Dinamarca y Argentina entraron por el capitalismo. Olvídense de quiénes eran los gobiernos, porque no tienen nada que ver. Y por el comunismo entraron dos países que no debían haber sido miembros de Naciones Unidas porque no eran soberanos, Ucrania y Bielorrusia. A ese punto, para Rusia, Ucrania formaba parte de ellos. Era como tener 3 votos. Es como si cualquier provincia nuestra lo hubieran podido poner como miembro y hubiéramos tenido 2 votos. De golpe se encontraron con que con la disolución de la Unión Soviética, ellos, principalmente con Ucrania y con Bielorrusia, pensaban que iban a llegar a algún tipo de acuerdo de una unidad histórica porque venía de la noche de los tiempos. Claro, uno tiene que acordarse que Ucrania, oeste, fue imperio austrohúngaro, que fue territorio que era invadido históricamente desde el norte por Lituania, por los Ruskiev también, que venían del norte. La historia de Europa es compleja y en esa zona más aún. ¿Qué pasó? Que terminó prevaleciendo en Ucrania las tendencias que buscaban que Ucrania formara parte de Occidente. ¿Cómo fue leído eso en Rusia? Y eso sí lo he visto en directo. Fue leído como un avance de la OTAN y la Unión Europea hacia la frontera con Rusia. Ya tenían las dificultades con Finlandia y con Polonia, no querían que además tener problemas y le dijeron a los ucranianos, no hagan eso. Empezaron las conversaciones de Minsk para tratar de llegar a una solución. Los ucranianos lo primero que hicieron fue, cuando se dio el último golpe, prohibir el idioma ruso y empezaron a haber una serie de cuestiones con los rusos al sur. Los rusos
lo hicieron a propósito, lo tomaron como excusa, no sé, pero empezaron a pasar armamento para ayudarlo, y hubo un levantamiento de ucranianos de etnia rusa, que son los de Donetsk y Lugansk. Ahora, eso sí, cuando esto empezó y Rusia dijo, vamos a discutir entonces dónde queda Ucrania, yo quiero que sea un estado tapón, pero Crimea no vamos a discutirlo, Crimea es rusa, históricamente es rusa, de la época de Pedro el Grande, de la época de Cristina, Catalina, ¿no? Sí, Catalina. Catalina. Esto es la percepción rusa. Claro. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo podemos discutir, pero esta es la percepción rusa. Tratar de pensar que Rusia simplemente está tratando de invadir Ucrania es no acordarse lo que Rusia le dijo a Ucrania cuando empezó. Le dijo, si vos jorobás y lo que vas a hacer es tener zonas de lanzamiento de misiles de mediano alcance para Rusia, te voy a destruir toda la infraestructura que vos tenés. Se lo dijo. Y esto aparecía en los diarios, no es algo que uno tenía. ¿Y por qué se lo dijo? Porque Estados Unidos, incluso en la primera presidencia de Trump, empezó a no renovar los acuerdos de control de armamentos con Rusia. Y todo eso Rusia lo vio como un mundo bipolar que reaparecía en donde ellos eran los malos de la película. ¿Verdad? ¿No verdad? Lo podemos discutir, pero esto es lo que está en el fondo de esta discusión. Estamos hablando con Pablo Tetamanti, le vamos a dar un pequeño respiro y en instantes volvemos con más preguntas para hacerle. De la Argentina al mundo, sin pasaportes. Seguimos acá en la mesa de Sin Pasaportes con Pablo Tetamanti, ex vicecanciller y embajador de Rusia, antiguo embajador de Rusia, acá está con nosotros. Le estamos haciendo muchas preguntas, no quedan muchas todavía y no tanto tiempo. Le doy la palabra a Gabriela. Gracias, Soli. No, estabas hablando un poco de la situación de la guerra Rusia-Ucrania, el corredor de seguridad que de alguna manera Rusia pretende, el acercamiento de la OTAN. ¿Cómo ves el proceso de rearme que se está dando en Europa como producto de esto? Como producto de una doble crisis, ¿no? La crisis de la OTAN, por un lado, donde Estados Unidos está, si bien no se ha retirado, está con la amenaza permanente de, si no hay un acuerdo sobre cómo moverse, nosotros no vamos a seguir. Por lo menos es una amenaza que Trump esgrime. Y aparece entonces esta lógica de un rearme, de que gran parte del Producto Bruto comienza a direccionarse hacia un rearme de Europa. ¿Cómo ves esa situación en el contexto de esta guerra, por supuesto? Yo creo que esta forma parte de los problemas que uno ve, porque tal vez siendo un poquito provocador, creo que los grandes están hoy en día jugando a preservar la realidad pasada y tal vez no lo logren. Estados Unidos quiere un mundo que depende del dólar como manera de reserva. Tal vez no lo logre. Bueno, es muy interesante, me echo esto nomás, que en la orden ejecutiva con la que castiga a Brasil con el 50% de aranceles, una de las causas que esgrime es el intento de reemplazar al dólar como moneda de intercambio por la reunión de los BRICS en Brasil, ¿no? Motivo por el cual no quiero los BRICS, que justamente lo que buscan es escaparse de eso. Uno lo ve a Rusia, y yo mencionaba antes que Rusia veía que el mundo seguía siendo bipolar, en donde ellos son la otra potencia que se enfrenta y todo lo demás está en contra de Rusia. Eso es un poco del pasado, no es el siglo XXII. Uno ve a Europa, y eso responde en parte a tu pregunta, el mundo no va a ser eurocentrado, porque un montón de los actores de los 193 no le importa Europa. Es decir, Asia está tomando otros faroles para mirar. Los africanos están mirando a otros faroles. Acordémonos, hace cuánto tiempo que empezó el problema de los chinos que se metían en África y que hacían la infraestructura que era mala y solamente para endeudar. Parecía un chiste. Parecía un chiste porque en realidad uno puede hacer historia y se encuentra con que eso es exactamente lo que hicieron otros países. Entonces juegan a mantener este eurocentrismo que se va perdiendo. Y ese eurocentrismo que se va perdiendo tiene que ver también con una industria de la defensa. Cuando uno mira qué es lo que está haciendo Europa con la guerra en Ucrania, le revolea deuda y armas a Ucrania obsoletas antes que se tiren. Entonces los ucranianos se matan, pero
¿cuál es el objetivo que tiene Europa con esto? ¿A dónde piensa llegar con esto? Cuando tiene sus propios problemas internos. Y hasta yo diría que China, que aparece como un gran actor, es tal vez un país que busca mantener el status quo. ¿Por qué? Porque tardaron 2 siglos en dominar la situación y dicen, justo ahora que me estoy trepando a la pared, me la quieren cambiar. Dice, déjenmela que yo estoy manejándola, si no me tomo 2 siglos y me trepo de vuelta. Pero yo prefiero que las reglas de juego sean las mismas. Entonces, de alguna manera, están tratando todos de ver cómo se puede mantener la situación con el interés de ellos. Por eso reitero, ahí no figura América Latina, no figura África, pero es un problema de ellos. No figura América Latina. Entonces, me hacías antes... En todo caso, figuran como una agenda de recursos. La agenda de recursos, yo digo, son secundarios somos. O sea, no es Por supuesto que saben que el mundo es redondo. Pero no nos olvidemos que en la primera ruta de la seda China no había involucrado a América Latina. Lo puso después. Entonces imaginemos un país como China que piensa en el largo plazo, no pensó que América Latina valía la pena. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se hicieron en América Latina fueron generadas, vos hablabas antes de lo que significó para la Argentina generar todo esto. La LALC, la LADI, son cosas pergeñadas desde la Argentina. Hablar de la integración de América Latina es una de las cosas que impulsó Argentina, no otros países. Y fuimos los grandes motores cuando eso se paró en la Argentina. Cuando se paró, el propio Perón hablaba del ABC, cuando todavía eso era letra muy difícil. Fue el primero, la relación Brasil-Argentina a través de la relación entre Perón y... ¿cómo es? Sí, bueno, entró a la laguna. Lo que fue gobernante brasilero del año 32 en adelante. Lo que fue el acuerdo entre Argentina y Brasil sobre nuestro programa nuclear es que cuando antes que tirara la bomba a Pakistán, para contestarle a la India le pidieron por favor que mirara, y no estoy diciendo le pidieron cualquiera, yo estaba en una reunión internacional en Londres en donde varios países dijeron ¿por qué no se fijan en lo que hizo Argentina y Brasil con la creación de la BAC, que es mucho mejor que andar teniendo bombas los dos? Pakistán no escuchó y tiró su bomba nuclear. Entonces, no es que América Latina no tuvo peso. No es que la OEA no fue un modelo que se repitió en Naciones Unidas en muchas de las cosas que se generaron. Pero nosotros estamos perdiendo eso. Entonces, si nosotros no volvemos a eso, si nosotros no volvemos a hacer escuchar nuestra voz, vamos a tener que mirar a ver en qué deciden los demás. Ahí pueden decidir que nosotros valemos la pena por esto, por lo otro, por lo que fuere. Pero no me gusta la idea de que vengan a decirme a mí para qué sirvo. Sí, va a haber que igual recuperar mucho espacio. Se ha perdido mucho espacio en poco tiempo, porque además se ha perdido mucho espacio económico. La estructura económica argentina está siendo obsoleta para este mundo que viene. No es como en el 2000, donde hubo un esquema de recuperación y de reinserción más fácil. Yo veo un futuro mucho más, y creo que ahora es día a día, ¿no? O sea, la capacidad de deterioro de la estructura que te va a permitir la reinserción. Por eso yo te decía, el tema de las votaciones se vuelve, porque está bien lo que vos planteás. Hay una obsolencia general, el payasesco esquema final, me hago cargo de lo que digo, está dentro de esa obsolencia general. Pero, indudablemente, en el juego de poder en el que estamos, va a ser mucho más difícil reinsertarse, por la pérdida de credibilidad, pero también por el gap tecnológico, productivo y de esquema de país en el que estamos quedando, ¿no? Totalmente primarizados en la secuencia que se viene. No es como en el 2003 que se recuperó con cierta facilidad. Yo creo que es correcto lo que estás diciendo, creo simultáneamente que eso es lo que podemos luchar todavía, porque la Argentina sigue teniendo una cosa que es casi única, y es la calidad de los recursos humanos. La calidad de los recursos humanos, a mí me molesta cuando se habla de Ministerio de Recursos Humanos, porque una de las cosas que me volvían loco a mí es cuando hablaban de migración y desarrollo. Que yo en Naciones Unidas yo mismo he dicho, ¿cómo me van a hablar de migración y desarrollo? Ustedes solamente están viendo al migrante como factor de producción. No les importa como persona. Entonces me preguntan cuál es el aporte del migrante al desarrollo. Me están tomando el pelo. Lo que puedo decir es que la Argentina, cuando tuvo las políticas más abiertas para la migración, fue las épocas donde más creció. Entonces es positivo. Ahora, no me pida que yo evalúe si un migrante hace un aporte, porque en Argentina eso es anticonstitucional. Hoy estamos viviendo eso. Argentina tiene algo que enseñar.
fueron a mirar los videos estos que hicieron sobre los fondos marinos. ¿Cuántos países tienen científicos jóvenes que saben lo que están viendo? Y lo aprendieron acá. Hace mucho tiempo yo lo escuché a Milstein decir en una conversación cerrada, no voy a repetir el contexto, pero decía, no busquen que los argentinos científicos se vayan de la Argentina, busquen que se queden, y para que se queden los científicos tienen que tener la sensación de que están en la frontera del conocimiento de lo que ellos buscan. Y eso se consigue fácil en una etapa de comunicaciones, porque estamos los que estamos afuera que le podemos dar un sello de calidad. Y cuando uno mira cuáles son los avances de la Argentina en la producción del coso nuclear mediano, en todavía... Yo iba al Museo Tecnológico y veía a los aviones argentinos y decía, nosotros estamos importando aviones Embraer cuando fuimos los primeros que hicimos aviones. Íbamos a hacerlo juntos, ¿no? Íbamos a hacerlo. El Embraer iba a ser una producción conjunta en el origen. Yo no quiero que eso nos vuelva a pasar. En realidad iba a ser un avión de carga y terminó siendo toda la industria brasileña que despegó ahí. Eso no quiero que nos vuelva a pasar. Entonces, cuando uno ve lo que fue el desafío del COVID y lo que fueron las reacciones de nuestros centros de estudios y la creación de una nueva vacuna, que no es una pavada, cuando uno mira la parte nuclear y uno ve, no le dan plata para que crezcan, vamos a perder esas instalaciones. Cuando uno escucha que las cosas satelitales son en realidad bases militares, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Toda esa frontera del pensamiento de la Argentina es única. Argentina forma parte de no más de una docena de países que tienen esa capacidad. Sí, incluso satelital, ¿no? Incluso satelital, producción, diseño y puesta en órbita. Entonces, no creo que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que podemos llegar a perder, porque si pensamos que ya se perdió, entonces no me esfuerzo. Yo creo que lo que va a ser difícil, porque los tiempos la aceleración que se está produciendo es una aceleración de mucha complejidad, bueno, y hay ejemplos de esto, ¿no? El tema del recambio de combustibles fósiles y lo que está sucediendo incluso alrededor nuestro, muchas cosas. No digo imposible, porque la Argentina, si algo tiene es esa capacidad todavía, que vos bien planteás, esa resiliencia, pero bueno, el mundo ha cambiado, y el mundo seguirá cambiando. No es que volverá a una matriz similar en un estadio más avanzado. Creo que vamos a estadios distintos, no solo más avanzados, no una linealidad, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que hay que pensar. Yo coincido contigo. Pablo, sé que tenés otros compromisos, si no te tendríamos acá de rehén. Entrevistado, rehenes de Sin Pasaporte, te agradecemos muchísimo por sumarte a esta mesa. Entendemos un poquito mejor, me parece, todo lo que está sucediendo en el mundo. No se vayan, no terminó todavía el programa. Sin Pasaportes, todos los miércoles a las 18, FM La Patriada. Tramo final, finalísimo de Sin Pasaportes, pero no me quería ir sin mencionar algo, por supuesto, de mucha relevancia para nosotros acá en la Argentina, para toda la región, que son las elecciones en Bolivia. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales, una segunda vuelta que se celebró el domingo pasado. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar nada más que una vez a la semana, así que este es un momento para al menos hacer referencia a esos comicios, aunque no nos va a dar el tiempo para entrar en el análisis. Sin sorpresa, Bolivia dio el giro a la derecha que se esperaba, eligió en ese balotaje al senador del Partido Demócrata Cristiano, Rodríguez Paz, así se llama, y nos tenemos que acostumbrar a su nombre, que ganó con un poco más del 54% de los votos y superó entonces por una ventaja de unos 10 puntos al ultraconservador y expresidente Jorge Tuto Quiroga, que intentaba por cuarta vez volver al Palacio Quemado y nuevamente fracasó. Rodrigo Paz dio una declaración después de darse a conocer los resultados, al menos en la noche, digamos, de los comicios, diciendo que Bolivia estaba finalmente respirando vientos de cambio y de renovación para seguir
adelante. Bueno, la pregunta que muchos nos hicimos en la previa de estos comicios es ¿qué tan a la derecha se encuentra Rodrigo Paz? Porque esta segunda vuelta, y lo hemos hablado eso sí con un entrevistado la semana pasada desde Bolivia, la segunda vuelta puso en juego a dos candidatos en disputa, dos candidatos de la derecha, una derecha más moderada y una derecha, bueno, más corrida en ese tablero. Entonces, ¿qué tan a la derecha está Rodrigo Paz? Claramente para algunos no lo suficiente, se podía ver en los comentarios post elecciones, y para otros no cabe la menor duda que ya es parte de uno de ellos. ¿Y a qué me refiero con este comentario? A que, por ejemplo, Javier Milei, presidente nuestro, aprovechó la oportunidad para celebrar un día histórico, dejando atrás, según sus propias palabras, acá estoy citando textualmente, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, dijo Milei, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad y al fin de la era del despilfarro del Estado. Por cierto, ambos candidatos proponían, porque ya terminó la campaña, pero recortes en el gasto público. Rodrigo Paz no lo tenemos por ahí, no es tan conocido a nivel internacional, no es una figura que haya trascendido tanto antes de estos comicios. Incluso fue una sorpresa en la realidad en la primera vuelta, no se esperaba que llegara hasta el balotaje. Senador, hijo del expresidente Jaime Paz. Lo que sí podemos decir, si no sabemos bien si está muy a la derecha, un poco a la derecha, al centro derecha, es que no es de izquierda. Eso sí podemos decir, que no es de izquierdas. Y que sin embargo, y esto también es algo para leer y para reflexionar, que sin embargo logró conquistar la mayor parte del electorado desencantado por el MAS, el movimiento al socialismo, cuyas siglas ya no pertenecen a Evo Morales. Ustedes lo saben porque seguramente sé que esta audiencia le da mucho protagonismo, mucha atención a lo que sucede en la región, pero que es el MAS, históricamente el MAS de Evo Morales. Bueno, conquistó ese electorado. Esto es algo para leer. Se ve claramente, de hecho, graficado, representado en los mapas de los resultados del día después, donde se ve cómo conquistó el voto del occidente andino, ¿no?, de mayoría indígena, donde el MAS tiene mayor arraigo. Lo hizo, eso de lograr conquistar ese electorado, Rodrigo Paz lo hizo con la promesa de un capitalismo para todos. No tengo más detalles. Vamos a ver en lo concreto qué será un capitalismo para todos, pero se ve que logró sintonizar, obviamente, con demandas, por otro lado, que siempre son legítimas, ¿no?, por parte de aquellos que la pasan mal. Un capitalismo para pequeños emprendedores. Esa fue el eje de su estrategia de campaña. Va a asumir el 8 de noviembre con un vice que es para también prestar atención, un personaje, una forma de decirlo, ¿no?, el capitán Lara, ex policía, muy popular en las redes sociales, se hizo muy conocido, viral en las redes sociales, a quien de hecho Rodrigo Paz le debe buena parte de su triunfo. La prioridad número 1 para el futuro presidente, el presidente electo, la crisis económica. Bolivia está atravesando una profunda, grave crisis económica, con escasez de combustibles, con inflación, alza del dólar. Hemos visto, ¿no?, los bolivianos, las bolivianas movilizados en los meses previos justamente a las elecciones. Y bueno, habrá que gobernar y ver qué es lo que se hace con esto y qué es también se hace con una Bolivia, con la derecha al frente, en la articulación de lo que es la integración regional. Por ahora son más interrogantes que respuestas, pero al menos habré dejado
planteado acá algunas preguntas para responder en los próximos programas. Y ahora sí, nos estamos quedando sin tiempo, así que voy con una ronda de agradecimientos, por supuesto, y como siempre a Ezequiel María, que está en la producción de Sin Pasaportes y también en la coordinación de aire, a Valentín Catalán, que está acá del otro lado del vidrio, haciendo la operación técnica de este programa, a Agustina Rossi en la operación audiovisual. Por supuesto que agradezco a mis compañeros. Gabriel Fuchs se tuvo que ir nuevamente corriendo, así como llegó como una especie de tormenta corriendo hasta el estudio, también se tuvo que ir. Son las cosas que pasan cuando uno hace un programa de radio con gente muy atareada. Y también le mandamos un abrazo enorme a Franco Metaza, que como les decía, sigue de viaje por sus actividades profesionales, pero estará muy pronto, ojalá la semana que viene, con nosotros en esta mesa, y que de todas formas siempre participa, al igual que Gabriel, de la preparación de este programa. Gracias también a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Si les gustó lo que acaban de escuchar, entonces no compartan. Ustedes ya saben, el algoritmo no es muy copado. Hay que darle de comer para que nos ayude a que la comunidad se haga cada vez más grande. Si les gustó alguna de las entrevistas, la entrevista que hicimos hoy en Piso, también las van a volver a encontrar en el canal de YouTube de FM La Patriada. Ahí está el programa completo, pero también hay recortes. También estamos en las redes sociales, estamos en Instagram. O sea, si les gustó, vayan a buscar el contenido, compartan ese contenido, y de a poquito nos hacemos una familia hermosa y inmensa. A todos ustedes les deseo que tengan una hermosa semana. Nos vemos el domingo. Che, el domingo se vota, se elige. A ver, ¿cómo decía el otro? Voten bien. Algo así. Les mando un abrazo enorme. ¡Chao! FM La Patriada en el 102.1. Estamos donde estás.